Textos sonoros de y por Leandro Marcos González. No perecedero. Fragmento de la obra teatral Ambrotos Bar, de y por Leandro Marcos González. Es posible que uno crea que conoce mucho el lugar en donde vive, ese microuniverso en el que se desenvuelven de a pedacitos las cosas cotidianas, viviendo, sobreviviendo a diario, hasta que se entera que a unos metros del lugar en donde uno vive, en la casa de ladrillos a la vista y un jardincito poco pretencioso, vivió hasta hace poco tiempo, por lo que dicen, mucho más de lo esperable, un enfermero, un hombre muy callado del montón y con muy poco roce social con el resto de la barriada, que durante el día casi ni se dejaba ver, por lo visto a raíz de que cubría siempre los turnos nocturnos en el lugar en el que trabajaba. Resulta ser que el enfermero era un no perecedero. No puedo arriesgarme a decirle inmortal porque no estoy en condiciones de jugarme a tanto. Y tampoco sería lo correcto. Por lo visto o escuchado, parece ser que el señor vivió mucho más de lo normal. Es evidente que no fue uno de esos inmortales que viven para siempre. Por lo tanto, lo más acertado sería llamarlo un vital extendido, en lugar de no perecedero, o un no perecedero, ya que de alguna forma solo logró extender la finitud. Para siempre suena a mucho, cualquiera sea el tema en el cual se lo aplique, y supongo que por esta razón este hombre eligió esta opción, un poco menos extendida. Así como se asombra usted al escucharme, fue como me asombré yo, cuando fui testigo involuntario de cómo un vecino le contaba a otro coterráneo esta tan paranormal historia en la casa de Quiniela, lugar en el que se narran los cuentos más increíbles de la misma manera que se intercambian sueños pasados, mientras se apuesta por algunos futuros muy poco probables. No voy a extenderme en tecnicismos para ir al punto. Uno no dispone del mismo tiempo que estos vitales extendidos. Este enfermero, en medio de su búsqueda, se encontró con alguien, con un coso misterioso, típico en la mayoría de estos casos, que le ofreció una cierta cantidad de posibilidades, 3, para poder conseguir lo que tanto buscaba, extender su ciclo vital un poco más allá de lo normal. No para siempre. Las 3 posibilidades que le ofreció aquel coso misterioso fueron las siguientes. La primera tenía que ver con un pacto de fe. La segunda era una serie de pruebas o desafíos que debía cumplir a rajatabla. El tercero era un lugar especial en el que se podía conseguir, luego de cierta actividad, lo que tanto pretendía nuestro enfermero, Ángel, cuyo verdadero nombre era David Novomensky, que se rebautizó a Ángel como una suerte de guiño que solo él mismo entendía, ya que nadie sabía su verdadera situación. La primera, el pacto de fe, lo descartó, sin pensarlo mucho. Por lo visto o escuchado, este hombre tan vinculado con lo paranormal tenía algún tipo de contradicciones con los temas relacionados con la fe. La segunda, la serie de pruebas o desafíos, le resultaron una opción interesante, hasta que se interiorizó profundamente sobre las características, los pormenores y formatos de cada una de ellas. Pagar con una serie de muertes un poco más de vida. 25 formas distintas de morir, una por año. Sumaban una equivalente e interesante cantidad de años extras de vida por delante. Cuanto más sufrientes fueran aquellas distintas 25 formas de morir, más extensos serían los periodos de vida ganados. ¿Por qué 25? No lo sé, ni lo escuché. Supongo que porque es un número ni muy grande ni muy chico. Otros dirán que es un número angelical que empuja a la fe y confianza en uno mismo, mientras que se nos alienta a mantenernos fuertes a medida que la vida cambia para mejor. Las personas que se encuentran bajo la energía del 25 suelen tener una gran ansiedad y conocimiento, por lo que en algunas ocasiones suelen tomar decisiones apresuradas. El 25 tiene un significado espiritual. El 2 y el 5, si los terminas sumando, el número 7 resulta ser que es un número espiritual. Por lo angelical que resulte este número, Ángel le dijo que no. La tercera era ese lugar especial. Fue finalmente la opción elegida por Ángel. En dicho lugar especial hay un arroyo que no aparenta nada en particular, pero que sin embargo tiene ciertas características que lo hacen único. Resulta que si una persona se introduce en dichas aguas, logra barrer una buena cantidad de años de los que lleva vividos. Solo los años, no los recuerdos. Sí, así como suena. La correntada de este arroyo tiene la facultad de ir quitándole años de encima a quien se meta en él. Me pregunto qué habrá sido de aquellos que se metieron en esa agüita desconociendo esta característica tan poco usual. Bueno, allá ellos.
No nos confundamos en algo. Parece algo sencillo, pero como siempre pasa en este caso y en todos los casos, existe una complejidad. Este arroyito cuenta con una correntada bastante caprichosa e impredecible, de tal manera que si una persona muy mayor, débil, se metiera para deshacerse de un puñado de años sin la suficiente fortaleza o preparación como para combatir con el embate de las aguas, puede que no dure lo suficiente como para completar dicho propósito. O puede también que la correntada le quite tantos años caprichosamente hasta arrastrarlo a una edad tan inmadura como peligrosa, que le complique la salida a tiempo, provocándole un final no deseado. Según cuentan los que cuentan, en una oportunidad Ángel se distrajo o confió demasiado o trastabilló y el agua finalmente le quitó en un par de revolcones y sumergidas muchos más años de los que había previsto quitarse de encima. Tuvo suerte de sobrevivir, pero cuando salió del agua se había convertido en un niño de tan solo 5 años, que de ahí en adelante tuvo que deambular solito, quién sabe cómo. También dicen que no fue la única vez que le ocurrió a este porfiado vital extendido. Terminaba luego de cada riesgosa inmersión criándose solo, yendo de aquí para allá, sobreviviendo, va. El precio que hay que pagar para algunas cosas, ¿no? Dicen que cuando le preguntaron por qué le tenía tanto miedo a la muerte, él le respondió sin parpadear: yo nunca le temía a la muerte, lo que siempre tuve fueron ganas de vivir mucho.